Compañeros, hoy vamos a destapar el expediente clasificado que los grandes medios de comunicación corporativos se niegan a tocar. Caracol, RCN y Revista Semana guardan un silencio mafioso y cómplice frente al escándalo internacional que hoy acorrala al abogado y candidato presidencial favorito de la extrema derecha. Le vamos a volver a quitar la máscara al señor Abelardo de las Priella. Sí, ese mismo que en sus inicios se hacía llamar Papuchis, cuando era un simple corista del cantante vallenato Iván Villazón. Hoy les vamos a demostrar una vez más, con pruebas periodísticas y judiciales y nuevas investigaciones, que este falso moralista no es más que un tigre de papel, un cobarde cuyo éxito está manchado con los dineros más oscuros de la mafia y la sangre de este país. Antes de hablar de sus negocios internacionales, hay que recordar de dónde viene este personaje. Según las investigaciones y los testimonios ante la Fiscalía, el señor de las Priella forjó su carrera sirviéndole de relacionista público a las Autodefensas Unidas de Colombia. De hecho, fue él quien ayudó a llevar al sanguinario Salvatore Mancuso al Congreso de la República. Noticias 1 reveló la contabilidad secreta de las AUC en Santa Fe de Ralito, la mesa de negociación de los paras en Córdoba, donde quedó registrado cómo los comandantes paramilitares entregaron sumas escandalosas, como 256 millones y 420 millones de pesos a la fundación dirigida por de las Priella para financiar foros universitarios, la mencionada FLIPAS, donde era el representante legal nada más y nada menos que con Sor Teresa Gómez. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es esta señora con nombre de monja? Compañeros, que no los engañe ese nombre, porque Sor Teresa Gómez Álvarez fue una de las mujeres más cercanas a los hermanos Vicente y Carlos Castaño Gil. Su papel en las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, durante las últimas 2 décadas del paramilitarismo, fue promover el proyecto contrainsurgente a través de la expropiación ilegal de predios rurales en los departamentos de Córdoba, Antioquia y Chocó. Esta señora también aparece como representante legal de la Fundación para la Paz de Córdoba, FUNPASCOR. Esta fundación, FUNPASCOR, fue la encargada del manejo de una parte importante de las finanzas de los paras. Y un dato no menor, Sor Teresa está condenada a 40 años por estos casos, pero el señor Tintirillo y candidato no ha parado ni un solo día de cárcel por esto. ¿Cómo esto no es un escándalo? ¿Cómo nadie cuestiona estos nexos el filipichín? Familia, es hora de abrir los ojos y ver que este señor está acostumbrado a hacer sociedades y negocios con personajes de este talante mafioso, y así se autodenomina el salvador de la patria. Continuando en la línea de la investigación, tenemos que es de esa misma época de donde surgen los oscuros rumores sobre el dinero perdido y el supuesto robo que este tigre de papel le habría hecho a los propios comandantes paramilitares. Pero el verdadero escándalo, el que le causó pánico absoluto, ocurrió años después, cuando Abelardito quiso jugar a ser un magnate internacional. Según la impecable investigación del periodista Gerardo Reyes, en el año 2018, de las Priella abrió una oficina en Miami para tramitar casos de extradición. Allí su principal guía y hombre de confianza terminó siendo nada más y nada menos que Jorge Luis Hernández, alias Boliche, un tenebroso exfinanciador de los paramilitares, narcotraficante y doble agente informante de la DEA y el FBI. Este personaje, oscuro, es familiar del cantante vallenato Iván Villazón, pero, oh sorpresa, como les dije antes, Abelardo de las Priella fue corista de Iván Villazón. En una investigación, Daniel Coronel reveló cómo fue la participación de Abelardito en un disco de Villazón como corista, disco en el que aparecía en los créditos y llevaba el remóquete de Papuchis. Ahora miran que las conexiones todas encajan, todas las líneas se unen, y eso es de lo que se esconde el candidato. Boliche fue el hombre encargado de enviar cargamentos de drogas para los paras del Bloque Norte, liderada por Salvatore Mancuso y Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40. Fue capturado en Valledupar cuando se entregó temiéndole a una amenaza directamente del sanguinario Salvatore Mancuso por un presunto robo de negocios de narcotráfico. Según el gran periodista Gerardo Reyes, Boliche introdujo a Papuchis en el turbio mundo de los abogados de narcos, y fue precisamente este alias Boliche quien le llevó a de las Priella uno de sus contratos más lucrativos, la representación legal de Alex Saab, el poderoso testaferro de Nicolás Maduro. Aquí empieza la película de terror para el tigre de papel. Saab, estando investigado, necesitaba pagarle a sus abogados en Estados Unidos, pero no podía hacerlo directamente porque era dinero sucio, producto de la corrupción. Así que montaron una operación de lavado de activos. Utilizaron a Boliche y a un respetado profesor universitario llamado Bruce Bagley para lavar $2.8 millones que venían de Alex Saab. El FBI descubrió la operación.
El profesor Bagley y alias Boliche fueron procesados y condenados por el gobierno de los Estados Unidos, pero escuchen la perla de esta historia. En el expediente oficial del fiscal de Nueva York, en el renglón donde se identifica quién fue el verdadero beneficiario final de esos 2.8 millones lavados, el nombre aparece tachado con marcador negro, censurado para proteger a alguien. ¿A quién le llegaron esos millones lavados si De la Espriella era el abogado principal de Saab en ese momento? Y la red se sigue cerrando. La justicia estadounidense también empezó a acorralar a uno de los socios principales de la oficina de la Espriella, el abogado Daniel Peña Redonda, señalándolo como un coconspirador no acusado en la red de extorsión a narcotraficantes que manejaba el mismo alias Boliche. Al ver que sus socios caían, que la DEA investigaba el lavado de 2.8 millones de dólares y que el agua sucia le llegaba al cuello, ¿qué hizo el valiente defensor de la derecha? Entró en pánico absoluto. De la noche a la mañana, De la Espriella cerró sus negocios, sacó a sus hijos de los lujosos colegios en Miami, abandonó la profesión de derecho y huyó despavorido a esconderse en Italia. El tigre de papel salió corriendo para no enfrentar a la justicia norteamericana. Pero bueno, esto será tema de otro video. Continuemos. Familia, lo que acabamos de exponer es la prueba reina de que los grandes ídolos de la derecha son de barro. Caracol y RCN callan ante las pruebas de la justicia estadounidense, pero aquí no nos callamos. Compañeros, aquí la pregunta obligada. Viendo que De la Espriella huyó a Italia justo cuando el FBI condenó a sus socios por lavar 2.8 millones de dólares de Alex Saab, ¿creen que el nombre tachado en el expediente de Nueva York que recibió esos millones sucios es el de él? ¿Puede un hombre con estos oscuros nexos aspirar a la presidencia sin dar explicaciones sobre tantas revelaciones y pruebas en su contra? Pausen este video, bajen a la caja de comentarios y dejen su opinión, que el país y los incautos que andan repitiendo como cotorras firmes por la patria se enteren y digan firmes por el narco. Y mientras comentan, si eres nuevo en el canal, suscríbete ahora. Y para los suscriptores más fieles que día a día hacen esto posible, denle como siempre un inmenso like y compartan en todas sus redes sociales esta revelación histórica sobre el Matagatos. Compañeros, lo más importante, la misión vital es ir a las urnas este 31 de mayo. Hagamos que las palabras de Cepeda se hagan realidad. Te invito a votar masivamente para que Iván Cepeda sea presidente en primera vuelta. No podemos darles el lujo de una segunda vuelta donde las mafias tradicionales y la reencarnación de los parcos se unan. Y mucha atención, compañeros. Les pido que se queden hasta el final de este video. No se vayan, porque la revelación que hace Gerardo Reyes para el cierre es brutal y destapa algo muy delicado para esta campaña presidencial. Recordemos, el cambio se asegura en la primera vuelta. Hasta la victoria siempre. Comenzamos. La relación entre Boliche y Abelardo de la Espriella no fue una relación que se mantuvo oculta, ni más faltaba. Hay incluso fotos que así lo demuestran, pero ¿cómo sería de real la relación que hasta Vicky Dávila, en su famosa entrevista con Abelardo de la Espriella, le pregunta por su relación con Boliche? Y miren lo que responde. Cuando yo le menciono a Jorge Hernández, alias Boliche, ¿qué se le viene a la cabeza? Un informante de la DEA, al que conocí por la DEA en la oficina de un abogado norteamericano. Algunos están pensando que como le acaban de ampliar los cargos porque está preso en los Estados Unidos, que le va a salpicar la campaña a Abelardo de la Espriella. ¿Qué les dice a esas personas? Vicky, no tengo nada que ver con eso. Es que por eso, pero el mismo cuento me lo inventaron cuando Jorge Luis Hernández tuvo un lío en Estados Unidos por el tema de Saab, y ya de eso han pasado 5 años y no pasó nada de lo que dijeron que iba a pasar. Las responsabilidades son individuales. Yo respondo por lo que hago yo. Le preguntamos aquí en A Fondo a Gerardo Reyes si realmente era cierto lo que decía Abelardo de la Espriella sobre su relación con Boliche, que había sido una persona pues como que sin mucha importancia cuando él llegó a Miami. Y miren lo que respondió. De la Espriella, en una entrevista reciente con Vicky Dávila, lo presentó a Boliche como una persona que como que habría sido una
personaje de paso en su vida. Pero yo creo, por los testimonios que he recogido, que Boliche se convirtió en una persona muy importante para Abelardo, y tan importante que le llevó uno de sus más lucrativos contratos, como fue el de Alex Saab, el empresario colombiano, quien Estados Unidos señala como testaferro de Maduro. Fue a través de él en que se logra esa relación, y de la Espriella empieza a representar a Saab. Después de reencaucharse ante la DEA y de empezar a vivir una segunda vida, Boliche conoce a Bruce Bagley, un profesor que fue profesor de ciencia política en la Universidad de los Andes, mi profesor, un experto en narcotráfico y en la lucha contra el narcotráfico, que empezó a ser invitado en todos los foros internacionales y que se convirtió en una voz muy importante cada vez que se hablaba de los carteles de Colombia. Como bien lo ha establecido el propio Gerardo Reyes, Bruce Bagley conoce a Boliche en momentos en que él estaba tratando de sacar adelante su asilo, Una vez había vuelto de manera ilegal a los Estados Unidos. Ahí es donde se encuentran y se conocen. Y en ese momento a Boliche lo está defendiendo un abogado que se llama Rick Díaz, quien según Gerardo Reyes se hace socio de la Espriella. Y ese podría ser el abogado a quien se refiere a Abelardo cuando le explicó a Vicky cómo fue que conoció a Boliche. Bruce Bagley se convirtió en un académico a que lo invitaban el gobierno federal y los gobiernos estatales a dar conferencias sobre las tendencias del narcotráfico, pues, y en esa relación se genera toda clase de intercambios de información. Me imagino que de esa manera él estaba también enterado, porque era impresionante para Jimena. Uno hablaba con Bruce Bagley y él, en ese acento bogotano gringo que tenía y esas carcajadas que daba celebrando sus propios chistes medio despeinado, uno quedaba impresionado con lo actualizado que estaba él. Incluso se sabían los apodos de los narcos, de los sicarios. Estaba muy enterado por esa ventaja. Estaba en contactos con narcos, ahora lo explico por qué, y estaba en contacto con los servicios de inteligencia y agencias federales de Estados Unidos. Su contacto con los narcos se derivaba de lo siguiente. Él se convirtió en un testigo experto en las cortes federales para tratar de que los narcos que estaban colaborando no fueran deportados, extraditados a sus países y se acogieran a una ley antitortura en Estados Unidos que proteja a la gente que está acá para no ser deportados a sus países de orígenes porque corre el riesgo de ser torturado o asesinado. Y entonces los narcos lo contrataban para que declararan en su favor en estas cortes. De hecho, cuando uno de los agentes de la DEA se empeñó en que Boliche no tenía sustento, la petición de derecho de asilo que estaba haciendo Boliche para quedarse acá no tenía sustento, Boliche utiliza a el profesor Bagley para que declare en su favor, de que si hay condiciones para que él pueda correr riesgos en Colombia si es regresado, y ahí entonces se genera esa relación que ya después los mete a ambos en un lío. Y ahí no solamente pues conoce a Bagley, sino que a Boliche lo defiende Rick Díaz, quien se hace socio de la Espriella, del bufete de la Espriella. Y eso todo lo ha publicado usted. ¿Cómo es eso? Sí, el mismo de la Espriella lo dice, aunque no menciona el nombre de Díaz, que él conoció a Boliche en una oficina de un abogado de Estados Unidos. Lo más seguro es que es Rick Díaz,
con quien representó a Saab durante, yo creo que más de un año, especialmente en conversaciones con la fiscalía. Boliche empieza en esta relación muy estrecha con la oficina de abogados, y de las que hay una foto que se hizo viral y que reveló Gonzalo Guillén. Entonces, el Saab en esos momentos tenía mucho miedo de que el gobierno de Venezuela se enterara de que él estaba en un proceso de conversaciones con el gobierno de Estados Unidos. Le parecía que era un riesgo, y entonces decidió que los honorarios, presuntamente, que tenía que pagar a sus abogados en Estados Unidos, ya Rick Díaz no estaba allí, debía hacer a través de terceras personas. ¿Y quiénes eran esas terceras personas? Bagley y Boliche, que abrieron cuentas bancarias para recibir ese dinero. Bagley cobraba una comisión, después sacaba el dinero y se lo pasaba a una cuenta de Boliche. Estando en esas, el FBI se da cuenta del negocio y le cae otra vez a Hernández y le dice: ¿qué está pasando acá? Y Hernández una vez más dice: tranquilos, sí está pasando algo, pero yo colaboro, e infiltra al profesor Bagley. Y lo hace, lo graba, y en la grabación, en las conversaciones, logra ponerlo a decir que él sabe que el dinero que viene de Saab es producto de la corrupción, es un dinero sucio, y por lo tanto hay una complicidad necesaria. Ambos, tanto Bagley como Boliche, son acusados. A Boliche le dan pena cumplida, no tiene que ir a la cárcel. A Bagley lo condenan. Entonces ahí ese es uno de los episodios más misteriosos que yo creo que le producen mayor dolores de cabeza al candidato de la Espriella, porque cuando yo escribí el libro sobre Alex Saab en el 2020, le pregunté quiénes fueron finalmente los beneficiarios de esos 2.8 millones que se tramitaron a través de las cuentas de Bagley y de Boliche. Y él nunca me dio una explicación convincente, y todavía lo estoy esperando, aparte de las preguntas que le hice sobre su relación con Peñarredonda, que ya hablaremos de eso. El caso es que tanto Boliche como Bagley son condenados, pero los abogados no tienen ningún problema. Hay quienes dicen que es que los abogados pueden recibir plata de narcotraficantes, y si no está ese narcotraficante en la lista de la OFAC, no hay ningún problema. Y el caso es que no se le abrió ningún proceso a Abelardo de la Espriella, que era su abogado en ese momento, ¿no es verdad? Yo no tengo manera de probar si se abrió o no se abrió, si los agentes que investigaron este caso lo interrogaron a él y a otra abogada que recibía también dineros por honorarios. Esa parte nunca se ha aclarado. Y hay una cosa curiosa, María Jimena. En este memorial muy positivo que hace el fiscal de Nueva York para que le rebajen la pena